Eso, no voy a prender el micrófono a las 8:23, tiempo del centro del país, y vamos a detenernos en lo que está sucediendo al interior de las campañas de los candidatos a la presidencia de la República en el tema del campo. Es un privilegio para mí poder platicar esta mañana con Vicente Gómez Cobo. Él es el representante o el coordinador agropecuario de la campaña del candidato de la Coalición por México al frente, Ricardo Anaya. Vicente, un privilegio, gusto poder platicar contigo esta mañana de sábado. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. A ver, pues comencemos desde el principio, Vicente. ¿En qué consiste la estrategia agropecuaria del candidato de la Coalición por México al frente, Ricardo Anaya? Mira, la estrategia es, de entrada, en el campo mexicano tenemos el 60% de la pobreza, entonces necesitamos que los mexicanos que vivimos en el campo, pues, equilibrar las desigualdades que existen. Necesitamos que los productores tengan acceso a insumos modernos de tecnología que les permitan mejorar su productividad, que tengan la posibilidad de asociarse para poder llegar al mercado y tener pues un precio justo, que el productor tenga los conocimientos, necesitamos acercarlos a la academia, necesitamos que haya un extensionismo adecuado, y esto redunda en el beneficio de ellos, en que se genere trabajo en el campo y en que los consumidores tengan un mejor producto igual a un precio justo. Vicente, hablan en los puntos que engloba esta estrategia de una reingeniería institucional del agro mexicano. ¿En qué consiste esta reingeniería? Mira, hoy como se han venido dando las cosas con el tiempo, hay diferentes secretarías que tienen hoy que ver con el campo, y esto hace pues que se generen duplicidades de programas, duplicidad de acciones, que para un trámite hay que ir a 4 o 5 dependencias, hay que ir a Zagarpa, hay que ir a Economía, a Cedesol, a Sedatu, a Semarnap, etcétera. ¿Todas Entonces, esas para un tema del campo? Claro que sí, porque, por ejemplo, Economía es la responsable de las negociaciones de los tratados de libre comercio, de las normas oficiales. En Cedesol pues tenemos a Diconsa y tenemos a Liconsa. Por ejemplo, en Sedatu está todo el tema de la tierra. Algo tan sensible, Vicente, perdón que te interrumpa, el tema del azúcar, ¿no? Que es un producto agropecuario, que es un producto del campo. Economía lo tiene que ir a arreglar a Estados Unidos, por ejemplo, del precio. Sí, bueno, en otros países cómo funciona es que la Secretaría de Agricultura, que aquí es Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, es la responsable de que haya suficientes alimentos y que se produzcan. Entonces, por ejemplo, ahorita con la negociación del tratado, la ampliación del tratado con Estados Unidos y Canadá, en Estados Unidos se nombró un subsecretario de Negociaciones Internacionales por parte de la Secretaría de Agricultura de allá, que es el responsable del tema. Aquí tenemos un coordinador internacional, pero es un coadyuvante con la Secretaría de Economía, y eso pues hace que las cosas no fluyan a la velocidad que tienen que ser y que los productores pues, se compliquen. El mayor problema es que no hay un responsable único de la alimentación en México, de que haya suficiente producto. Del producto que tú me digas, no hay un responsable del maíz, no hay del frijol, no hay de la leche, no hay de la carne. Hay duplicidades de acciones, duplicidades de funciones. Entonces, para un problema de comercialización de granos, pues hay que ir con 3 o 4 funcionarios dentro de la Secretaría de Agricultura, más la Secretaría de Economía, etcétera. Entonces eso pues, complica mucho las cosas y hace que los recursos se diluyan, no lleguen en tiempo y forma, y pues no podamos producir de una manera adecuada, y sobre todo el más afectado, como siempre, pues es el productor que tiene menos capacidades, ¿no? Entonces necesitamos hacer una reingeniería para cambiarlo, para que la estructura de Zagarpa sea vertical, donde el productor sepa con quién dirigirse en específico para que su producto pues tenga un buen fin, para que cuando sembramos no sabemos a quién le vamos a vender. Entonces ese es el primer problema, no sabemos a cómo lo vamos a vender. Entonces necesitamos una reingeniería donde mediante instrumentos financieros podamos tener certidumbre en los ingresos, agricultura por contrato, para que yo siembre ya con lo que voy a sembrar esté contratado quién me lo va a comprar, y del otro lado el consumidor igual. O sea, todos los productos, muchos de los productos agrícolas son intermedios, se utilizan para otros procesos o para la parte pecuaria. Estamos platicando con Vicente Gómez Cobo, él es coordinador agropecuario de la campaña de Ricardo Anaya, de la Coalición por México al frente de Ricardo Anaya. 2 temas importantes, Vicente: certidumbre a la producción, cómo brindarla, y fortalecimiento del mercado interno.
¿Cómo hacer estos dos ejes que sin duda son fundamentales para el campo? Pues mira, certidumbre de la producción, necesitamos sobre todo certidumbre para el agricultor. El agricultor necesita instrumentos financieros, como te decía, necesita seguros climatológicos, seguros al margen, agricultura por contrato, un ingreso mínimo asegurado a través de una cobertura cambiaria. Necesitamos un mercado de físicos, que es esto, que yo pueda ofrecer mi producto que voy a vender y alguien ya me lo compre, incluso antes de haberlo sembrado. Necesitamos darle esa certidumbre para que el productor pues siembre con cierta conocimiento de cómo le va a ir. Habrá otros temas de si lo hace bien o lo hace mal, que para eso es el tema de la capacitación y el acceso a la tecnología. Pero si no tiene esa tranquilidad, pues cada vez que siembra uno es un volado, primero con el clima y luego con el mercado. ¿Y cómo acercarlos al mercado? Necesitamos asociarlos. En México tenemos un problema muy serio de minifundismo, que en lugar de un problema debería ser una fortaleza, porque a la hora que tenemos extensiones pequeñas las podemos cuidar mejor. El problema es que cuando producimos poco, 100 kilos o 1000 kilos de cualquier producto agropecuario, ¿qué tan lejos la podemos llevar a vender? Entonces ahí ya empiezas con un problema de intermediarismo, donde pues tienes que ir haciendo volumen y eso genera un costo muy fuerte que al final pues o lo cubre el consumidor o lo cubre el productor y en este caso pues se lo cubre el productor. Entonces necesitamos que los productores se asocien, dar incentivos, hacer desde incentivos fiscales, incentivos económicos para que se asocien, para que generen volumen y ellos mismos sean los que tengan acceso al mercado y a la cadena de valor y de esta manera, eliminando ineficiencias, los productores tengan un mejor ingresos, como sucede en Europa y en Estados Unidos. Claro. Vicente Gómez Cobo, el tema de la tecnología, ¿cómo hacerla más barata? ¿Cómo hacerla más productiva para que llegue a las manos del campo a quienes necesitan esa tecnología? Porque hay varios, y tú y yo lo sabemos, y la gente que nos escucha también lo sabemos, hay distintos niveles en cuestión de productividad en el campo mexicano. Eso es uno. Dos, el tema del cambio climático sin duda debe de estar en la agenda. ¿Ustedes lo están abordando así? Sí, bueno, las dos cosas son muy importantes y van de la mano, porque la tecnología te ayuda a minorar el tema del cambio climático. Necesitamos una tecnología digital, necesitamos hacer el campo moderno. ¿Qué es lo que pasa hoy en otros países? Un agricultor con su teléfono puede estar perfectamente georreferenciado para saber qué temperaturas va a tener en su terreno, qué posibilidades de lluvia tiene o de un granizo o de algún evento climatológico, y también con ese teléfono puede sacarle una foto a alguna de sus plantas enfermas y mandarla y le van a decir qué enfermedad tiene y qué necesita aplicarle para curar esa planta, cosa que hoy no sucede. Entonces, pues la gente no tiene acceso a los nuevos productos y muchas veces no porque no estén ahí, sino porque no tiene el conocimiento. Entonces, necesitamos facilitar las cosas. Hoy la tecnología nos permite hacer muchas cosas con nuestros teléfonos inteligentes que hoy no se utilizan en el campo. ¿Cómo también accesarlos? Pues necesitamos cuidar el agua. El agua es el recurso más importante en la agricultura y la necesitamos cuidar y poner en manos la responsabilidad de cuidarla de los agricultores. Hoy tenemos una autoridad que le faltan muchas capacidades humanas y tecnológicas para hacerlo. Tenemos trámites que tardan años y eso pues hace que el agua no esté bien cuidada. Tenemos muchos canales de tierra, hay que hacerlos, pavimentarlos o presurizarlos, entubarlos, donde el agua se pierde. Entonces, eso hace que las cosas no funcionen. Y con respecto al cambio climático, bueno, México es uno de los países, por su situación geográfica en el mundo, que se está viendo y se va a ver más afectados por el cambio climático. Entonces, si no adaptamos la agricultura y la ganadería a este cambio, no generamos acciones para que el cambio sea menos drástico en nuestro país, pues vamos a tener al día de mañana un problema muy serio, donde en México no vamos a tener comida. Vicente, rápidamente, nos queda un minuto y medio. El tema de los jóvenes, las mujeres en el campo, incluso los niños, por desgracia, vemos que tienen también participación en el campo. ¿La estrategia los ve, los sensibiliza, los pone en el radar? Sí, es un tema importantísimo. Tiene dos vertientes. Una, los jóvenes en el campo no se quieren quedar a trabajar en el campo porque no tienen rentabilidad. ¿Quién quiere que sus hijos se queden a trabajar donde no tienen asegurado que puedan tener un mejor futuro? El
tema de las mujeres y de los niños, pues ¿qué pasa? Tenemos una fuerte migración tanto hacia afuera de México como hacia el interior mediante lo que les llamamos jornaleros agrícolas, donde las mujeres y los niños muchas veces se quedan en sus comunidades y son los que tienen que cuidar y sembrar. Entonces se necesita que ellos tengan también acceso a la tecnología, que los niños tengan los derechos de cualquier niño que vive en la ciudad, tengan derecho a la educación, tengan salud y de esta manera poder dar el brinco. Hoy tenemos 12 millones de hectáreas que son para autoconsumo, que son de subsistencia. Claro. Entonces estos se deben de volver huertas familiares donde sea un ingreso adicional, porque si generamos trabajo, si generamos empleo en las áreas rurales, pues la gente va a poder trabajar y tener su huerta y pues va a tener un sueldo y va a tener aparte los productos que ellos mismos producen. Pues Vicente Gómez Cobo, coordinador agropecuario de la campaña La Coalición por México al Frente, esta que encabeza Ricardo Anaya. Muchas gracias, en verdad, y un privilegio poder platicar esta mañana contigo y entender lo que están viendo al interior de esta, campaña, cuestión que está llevándonos al 1 de julio para tomar una decisión. Fuerte abrazo, Vicente, gracias por estos minutos. Igualmente esperamos que nos apoyen con su voto para Ricardo Anaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Vicente Gómez Cobo. Vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar en el siguiente bloque lo que están proponiendo. Sí, también en la coalición de Juntos Haremos Historia de Andrés Manuel López Obrador. Volvemos.